Buenas noches. Buenas noches, Fray Mauro. Bienvenidos, bienvenidas. Buenas noches, Fray. Buenas noches, Fray. Buenas noches a esta nueva página, a esta nueva clase. Buenas noches. Que se titula Nueva imagen de Dios. Nueva imagen. Buenas noches, Fray. Sobre todo para los nuevos. Nueva imagen de Dios. No se trata de la imagen física, porque Dios no tiene imagen física. Solo Jesús, sí, porque ha aparecido en la humanidad, era hombre también. Entonces tiene imagen física, pero Dios, la naturaleza de Dios, no tiene imagen física. Entonces, cuando decimos imagen de Dios, queremos decir un mejor conocimiento de Dios. Cuando decimos nueva imagen de Dios, queremos decir un nuevo conocimiento de Dios. El Espíritu Santo está haciendo comprender mejor a Dios. Bien, Fray. Bien. De todo esto se trata. Los nuevos sepan de todo esto se trata. Tal vez la clase podrá extenderse hasta septiembre, ¿verdad? O según más allá todavía. Pero es muy interesante, de manera que siempre interesará, siempre les hará venir la gana de que llegue el lunes, el martes y el miércoles. Fíjense, hemos cambiado las noches, hemos cambiado el número, no 2 veces la semana, sino 3 veces la semana, precisamente porque queremos que termine dentro de un tiempo aceptable, 2, 3 meses. Entonces, 3 veces por semana, y esas 3 veces son 3 días seguidos, lunes, martes y miércoles. Mire, fácil de recordar. Claro que habrá alguien que a lo mejor tenía ocupado el lunes. Bien, ustedes saben que todo lo que se va diciendo aquí lo van a encontrar en el blog, en mi blog. Entonces, tranquilos. Bien, ahora vamos a empezar esto también para los viejos, o sea, para los que ya conocen este tema. Ah, ya, Fray. La presentación nueva es la presentación que empieza con la historia de mi vida. Eso para ubicarse mejor, para entender mejor el conjunto. Y de paso, también, ¿qué es la vocación de un fraile? En fin, yo creo que les va a interesar. ¿Hay algo nuevo que me quiere decir? ¿Cómo han pasado este tiempo? ¿Cómo han pasado este tiempo? Muy bien, Fray. Esperando. Gracias a Dios, muy bien, Fray. Con muchos deseos esta nueva etapa. Estaban esperando. Ahí estamos. Para servir. Bien, Siempre, a lo largo, diga Rubén. siempre ansiosos Ah, bien, me alegra. por estos valiosísimos conocimientos que a través de tanto se va derramando en cada uno de nosotros. Ah, Y poderlos compartir con los esta demás. ansia es una ansia buena. Es buena. ¿Verdad? Una ansia buena.
porque luego también hay que multiplicar y ayudar a los demás a entender estas cosas. A un momento dado de la charla, digamos, que van a escuchar, eso ya lo hemos hecho, entonces son charlas que ustedes ya conocen, pero siempre hace bien. Y a mitad siempre hay lugar para 5 minutos de descanso y también de preguntas, si hay alguna pregunta. Las preguntas las pueden hacer también con WhatsApp o inmediatamente en la clase o cuando me la mandan a mí, aparte. Entonces, vamos a empezar con la oración, un salmo. Vamos a pedir que el Espíritu Santo nos abra el corazón y la mente para entender mejor a Dios. Y así pasar en este mundo como hijos que saben que Dios es amor y que el sentido de nuestra vida es pasar en este mundo aprendiendo a amar. Claro. Entonces, el versículo del Salmo 145 dice así: alaba, alma mía, al Señor. Todos repitan. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor mientras viva. Tañeré para mi Dios mientras exista. Alaba, alma mía, al Señor. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él, que mantiene su fidelidad perpetuamente. Alaba, alma mía, al Señor. El que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Alaba, alma mía, al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alaba, alma mía, al Señor. Bueno, ahora Carlito aquí siempre está al pie del cañón, acompañado de buenas compañías. Su esposa y su hija son buena gente, ya saben ustedes. Entonces les damos la bienvenida y les damos un aplauso. Buenas noches, Fray. Buenas noches, compañero. Buenas noches. Entonces, muy buenas noches, Fray. Gracias. Vamos a empezar con un podcast que ubica mi persona, mi vocación dentro de todo lo que vamos a ver. Personas amigas que han conocido mi historia me han sugerido de relatarla porque es interesante. Las experiencias de esta historia son interesantes
Y aquí estoy. Mi nombre es Fray Mauro Giacomelli, italiano, misionero italiano, y vine por primera vez a la nación de Nicaragua, Centroamérica. Tengo 84 años y espero que lo que voy a decir sea de agrado de ustedes y será transmitido en todas las redes sociales posibles. Qué feo está. Parezco Satanás. Está muy mala señal, Fray Mauro. Así llegamos a la casa. Antes. Como Don Quijote y Sancho Panza. Sancho Panza a caballo y montado, y el pobre Don Quijote. ¿Se escucha bien? A pie. Sí. Sí, se escucha bien. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Mi nombre es Fray Mauro Giacomelli, un misionario franciscano de Italia, pero me siento centroamericano porque llevo 47 años de estar aquí en Centroamérica. El motivo de este podcast. No hay señal, no hay bocina, Fray Mauro, no se oye. Rasgos. La vida de un fraile. Tengo 84 años, que ha pasado por periodos históricos interesantes que han interesado a todo el mundo. ¿Se oye? Sí se escucha. Entonces, Sí se escucha. Sí se escucha. Gracias. Que no es solamente una secuela de fechas históricas, sino acontecimiento significativo dentro de esta historia. Entonces yo voy a empezar con mi historia. Historia es haber nacido en un pueblito de Italia, del centro de Italia. En el campo, vivíamos en el campo, en una familia numerosa, 10 hijos, y papá, mamá y los 2 abuelos. Y en una familia numerosa
se aprenden tantas cosas. Yo la considero una riqueza, eso de haber vivido en una familia numerosa, donde cada quien tenía su trabajito en el campo según la edad. Bueno, mi edad, de 7 a 10 años, a 12 años, hasta que entré al seminario, era cuidar de las vaquitas en el pasto para que no fueran a comer en el predio del vecino y cuidar el burrito, transportar cosas, llevar la comida a los trabajadores, ir a traer el médico. Y a propósito, para que se ubiquen bien, les voy a contar alguna travesura que yo hice en ese periodo, 7, 12 años, con el burrito. Un día me mandaron a traer el médico, porque mi abuelita se había enfermado. Voy a traer el médico al pueblo y el médico era un hombrón de 2 metros. Yo ya soy chiquito ahora, entonces era chiquitito. Y entonces ver el médico sobre mi burrito, que casi tocaba, el médico tocaba los pies en el suelo, y yo a pie, no me gustaba la cosa. Entonces, al salir del pueblo, agarro un palo, y empiezo a hincar el burrito desde atrás. El burrito hacía movimientos bruscos, y entonces el médico se asustaba, y yo aún más fuerte, hasta que en un momento dado dijo, no, yo voy a pagar, porque si no, este burrito me tira. Y se bajó. Entonces le dije, bueno, ya que usted se bajó, subo yo, me monto yo al burrito. Y eso es lo que quería yo. Así llegamos a la casa, como Don Quijote y Sancho Panza, ¿verdad? Sancho Panza a caballo y montado, y el pobre Don Quijote, el médico, a pie. Bueno, me salió bien la cosa. Otra travesura, son muchas, pero una personal y la otra con los compañeros de clase. Mi papá me mandó a llevar una botella de leche a una señora del pueblo, Pero a lo largo del camino encontré mis compañeros que estaban jugando al trompo. Yo cuando veía a mis compañeros me volvía loco de la alegría de estar con ellos, de jugar. Entonces puse la botella a un lado y a darle con el trompo. Un momento dado a uno de los compañeros se le ocurrió decir, aquí necesitaríamos un blanco. Y miraba la botella de leche blanca. Bueno, yo el entusiasmo puse la botella en el medio, esperando que nadie me la rompiera. Pero ¿qué va? A los 3, 4 golpes ya la botella se fue con toda la leche. Y ahora había que inventar una mentira. Papá, me caí y se me rompió la botella, se fue la leche. Menos mal que no me herí, ¿verdad? Porque el vidrio. Y yo soñaba ya con mi papá que me dijera, no te preocupes, son cosas que suceden. Y así, alegre. Sin embargo, después de unos 20 minutos que regresé a la casa, vi al final de la vereda a mi papá que estaba en medio de la vereda con las manos atrás. Y yo tuve una fea corazonada. ¿Y qué está haciendo mi papá en mí? Y ahora ya me había visto. Me acerco esperando, bueno, preparando el discursito que tenía que hacer de la mentira.
pero cuando estuve a unos cuantos metros, mi papá dio un salto, me agarró y me dijo, ¿y la botella? Y yo dije, papá, despuésito, que va. Mi papá sacó un junco, uno de esas ramitas con que se pegan, ¿verdad? Y pantaloncillos cortos, golpes y golpes, como, bueno, dando vuelta. ¿Qué había pasado? Que uno de los compañeros que pasaba de largo vio la escena de la botella rota y yo que, bueno, estaba preocupado. Pasó de largo y fue a decírselo a mi papá. Eso fue la cosa. Sin embargo, el día siguiente encontré al compañero. Bueno, me prometió que ya no lo iba a hacer. Y ahora, por cierto, que hemos quedado pocos y él es uno de los amigos más de corazón. Bueno, esta infancia, una infancia que además de la vida del campo tranquila, una infancia que sentía... No, porque es la historia de cómo inició en... 200 aviones bombarderos que oscurecían el sol, que iban a bombardear ciudades cercanas de 50 kilómetros. Mientras que pasaban los bombarderos, no había nada que temer, pasaban. El miedo venía cuando oíamos el terreno que se movía porque se estremecía por las bombas que se tiraban en el pueblo, en las ciudades cercanas. Y luego una de las cosas más atrayentes era el duelo que hacían los cazas de los aliados y de los alemanes. Para nosotros los niños era una fiesta ver estas cosas. Solo que mi papá, que había hecho la guerra, sabía que eso era peligrosísimo, porque las esquirlas de las balas mataban. Entonces nos sacaba y nos llevaba al reparo de la casa. La guerra, se oía cosas. Mi primo, la mamá lloraba porque mi primo le decían que se había perdido, pero era la fórmula suave para decir que había muerto en guerra. Mi tío, que se quedaba medio loco después de esta noticia, cosas que yo oía y que se quedaban en el archivo de mi memoria, aún sin conciencia de lo que estaba verdaderamente pasando. Pero además, por ejemplo, oía decir la ONU, oía decir que estaban pensando de reunir a Europa para que no sucediera La nada. bocina no está bien, Ray. Archivo de mi memoria sin entender la gravedad o la grandeza de estas cosas. Y así terminé la primaria, porque dentro de todas estas había que ir a clase. Terminé la primaria, 11 años, y claro, el futuro era quedarse en el campo haciendo el trabajo que hacía mi papá. Y nada más, no había otra perspectiva para los campesinos de ese tiempo. En el campo que había suficiente comida, sin embargo, no había nada de dinero, cash, como se dice hoy, para comprar cuadernos, por ejemplo. Entonces, yo veía a mi mamá que llenaba la canasta de fruta y iba a vender la fruta en la ciudad cercana, Viterbo, a 7 kilómetros a la ida, 7 kilómetros a la venida, y cuando regresaba traía
cuaderno, lapicero, para que nosotros en la clase. Esta era la vida del campo. Afortunadamente, en mi pueblo no estaba junto a grandes caminos de comunicación donde pasaban los alemanes que venían presionados por los aliados hacia Alemania. Habían ocupado toda Italia, entonces los presionaba hacia... Y ahí bombardeo por todo lado, pero nuestro campo estaba, nuestro pueblito estaba lejos de las grandes vías de comunicación. Había solamente 2 ferrocarriles a 7 kilómetros de distancia y ahí pasaban los cazas bombardeando los trenes que llevaban los alemanes en retirada. Eran los aliados que querían detener también los alemanes y terminarlo si no se rendían. Esta era la historia de mi infancia. Soñaba con qué soñaba, con nada. Seguir la vida del campo y nada más. No se puede decir que soñaba grandes cosas. Me gustaba estudiar, pero sabía ya que más de la primaria ya no había más. Esta fue mi infancia. Lo que se refiere un poco al elemento religioso es que dentro de todo este movimiento de la infancia, del trabajo del campo, de las aventuras, yo era monaguillo de mi parroquia. Entonces, bueno, allí yo creía que todo el mundo a esa edad era monaguillo. Para mí, en el pueblito, mi historia era la historia de todo el mundo, de todos los niños de todo el mundo. Entonces no era una cosa extraordinaria. Sin embargo, lógico, me iba familiarizando con ciertos valores, con ciertos elementos de la iglesia. Oía a los predicadores que predicaban y allí, qué decir, veía los frailes que venían de lejos y también había frailes en mi pueblo que celebraban y hacían las prédicas y luego la gente comentaba estas prédicas. En fin, veía que estas personas que llamaban frailes, estas personas eran bien estimadas. Comentaban las prédicas que hacían ver lo bonito de lo que había dicho el fraile y que los ayudaba a ellos en el campo, en la casa, en la relación con la gente. Y dentro, en la conciencia, en el corazón, les ayudaba a estar mejor, les ayudaba a ser más buenos, a hacer más el bien con la gente. Bueno, todas estas cosas a mí me gustaban. Y alguna vez se asomó, pero esto después me recuerdo que se asomó. Allí no le di ninguna importancia. Se asomó la idea de este tipo. Sería bonito ser como uno de ellos, ¿verdad? Vea cómo la gente los estima, cómo predican, dicen cosas grandes, cosas bellas sobre el Señor. Sería interesante ser como ellos. Sin embargo, más de allí yo no iba y no le daba ninguna secuela a esas ideas. No se puede decir ni siquiera que eran sueños, no, nada, simplemente ideas que pasaban a raíz de lo que uno veía que todos los días acontecía. El próximo capítulo de este podcast, el siguiente capítulo será precisamente lo que viene después de la primaria,
un acontecimiento, un fraile que además venía de lejos. Eso será el próximo capítulo. Eso. Mañana en la noche, este próximo capítulo. ¿Cómo entré al seminario franciscano? ¿Qué les parece? ¿Hay alguna preguntita? ¿Algo? Perdón. Las mismas también de la otra vez. Sí, Sí. tal vez es bueno que tengan 5 minutos de descanso y al mismo tiempo tal vez surgirá alguna pregunta. Sí, 5 minutos de descanso. Sí, Fray. Mamá, mi hermanita. Sobre todo aquí, siempre suave, para que no se distraigan, ¿no? de Francia, Schumann, de Italia, de Gasperi, de Alemania, Adenauer, se reunieron y dijeron qué podemos hacer por el resto de su vida. Estaba la lucha entre los países de Europa. E inventaron
Eso. Si ha nacido alguna pregunta, alguna curiosidad. Si no, seguimos con la otra historia. Otro pedazo de historia. ¿Ha nacido alguna pregunta? No hay. Bien. Vamos adelante con la historia. Empieza la historia de la vocación y mi entrada al seminario franciscano. Vamos a escuchar. ¿Alguna foto? Seguía esa intuición o esa sensación de ese primer momento de haber llegado al seminario. O sea, un camino más normal. Ese era mi camino. Ah, bueno, esto es como la introducción. Señor, me has mirado a los ojos. Sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Ese fraile, el día siguiente, vino a mi casa y me dijo con toda sinceridad y brevedad, se trata de esto, tú tienes esta edad, a esta edad habría que seguir estudiando, no trabajar, no quedar en el campo, después harás lo que quieras. Entonces, tú te preocupas porque habría que pagar un colegio costoso. No, mira, yo conozco un colegio donde son los frailes que dan clase y ellos no hacen pagar casi nada. Y lo que hay que pagar y todo lo demás que se necesita para estar en este colegio que se llama Seminario Menor, yo te voy a ayudar. Tú allí estudias, harás el gimnasio, harás el liceo y después haces lo que quieras. Si quieres ser fraile, sigue ese recorrido de fraile. Y si no, te vienes a la casa y vas a estudiar en la universidad. Eso ya será más fácil cuando ya tiene todo ese estudio. El colegio se encuentra a 150 kilómetros de aquí. Sin embargo, no es cosa del otro mundo. Con el tren se llega en 2 horas. ¿Qué me dices? Bueno, yo doy una mirada a mi papá, que se había ido acercando a la conversación, y le digo, ¿qué hacemos? Y mi papá me dijo que él estaba contento. En el campo trabajarán los hermanos, tú estudia y luego harás lo que quieras. Ya, decidido. En unos días partimos para el colegio que se encuentra Città di Castello, se llama, cerca de la Toscana, muy lejos, en Umbría. Yo estaba en el Lacio, mi pueblo está cerca de Roma, en el Lacio. Lacio, Umbría. Y así fue, entré en el seminario.
seminario menor. Cuando llegamos con mi papá, una anécdota muy curioso, que pero tiene también algo misterioso. En cuanto llegamos al seminario, que era el convento de los frailes, yo le dije a mi papá, mira papá, yo aquí estaré bien. Tú te puedes regresar. Recuerdo que mi papá siempre me reclamaba, me decía, bonita manera de decirle al papá que te ha llevado por 150 kilómetros, sacrificándose, etc. Y tú le dices simplemente, sin pensar que era ya de noche, le dices simplemente, ya papá, ahora te puedes regresar, porque yo aquí voy a estar bien. Y ciertamente yo, pensando en ese momento, porque sentí de verdad que eso era la meta. Veía la vida y eso era la meta. Eso marcaba mi vida. Una intuición, un sentir ciertamente extraordinario a este punto de mi vida, lo puedo decir con más razón. Y entonces empecé el estudio del latín. Yo que venía del campo no entendía nada. Y por supuesto que el primer año de latín no entendí nada. Y tuve que repetir, mejor dicho, tuve que estudiar más porque a los 2 meses iba a haber el examen de reparación, se llama. Y allí el buen sentido campesino me ayudó. El punto era muy bajo y para poder superar ese punto bajo y llegar a la suficiencia era muy difícil. Bien, a otro compañero me decía, no, yo es imposible. Yo dije, pero si no voy, seguramente tengo que repetir el año. Mientras que si voy, puede ser que tenga una dicha. Y así fue. Logré alcanzar la suficiencia. Luego los otros años ya fueron fáciles, digamos así. Solo que cuando oí hablar a los frailes de filosofía, de teología, yo dije, imposible, yo estas cosas, imposible. Y le dije a un fraile, tenía confianza, le dije, imposible, yo esto, la filosofía. Y el fraile me dio un consejo sencillo. Mira, tú ahorita sientes preocupación, miedo, porque ves el estudio todo en un momento. Pero no, eso se va poco a poco. Y paso a paso, año con año, tú vas a llegar al final. Buen consejo. Ahí fue. Y así hice el gimnasio. Y llegué al liceo, que son los últimos 3 años antes de la universidad. 3 años liceo de filosofía y luego los 4 años de teología. El tiempo pasaba. Y para mí seguía esa intuición o esa sensación de ese primer momento de haber llegado al seminario. O sea, un camino normal. Ese era mi camino. Y a pesar, entramos 25 ese año a ese seminario, a pesar de que yo vi salir a todos mis compañeros, todos los 25, los 24, se salían. Uno a la media, uno al gimnasio, otros al liceo. A mí ni la idea me pasaba por la mente que yo podía dejar eso. Mi meta era tan clara y mi interior
era tan fijo en esa meta que nunca tuve la mínima duda. Ni entonces, antes del sacerdocio, ni después. La considero una gracia del Señor, porque no es sencillo hacer todo un recorrido con seguridad, con tranquilidad, en ese sentido. Naturalmente, que decir, las dificultades, llamémoslas las tentaciones lógicas, normales de la juventud, sobre todo. Sin embargo, lo que era la meta, absolutamente nunca una duda. La preparación cultural, ese era el tiempo de la preparación cultural. Llegué a hacer la profesión perpetua, solemne, o sea, ser fraile, y luego a ser ordenado sacerdote. La preparación cultural, hasta los 26 años. Entré a los 12 años y fui ordenado sacerdote a los 26 años. Toda una preparación humana, espiritual, por supuesto, religiosa y cultural. La preparación cultural la considero muy importante para todo lo que voy un poco a decir después. Bueno, los estudios normales, que ya son una riqueza grande, especialmente el estudio clásico, el estudio del latín, por 8 años, el estudio del griego, 5 años, un poco de hebreo, el francés, 5 años. En fin, una preparación sólida. Y los frailes, había un grupo, un equipo de frailes muy bien preparados. Yo estuve muy contento de toda esa preparación. Y luego los 2 años de posgrado, después del sacerdocio, en Roma, en una universidad de Roma. Pero el primer año de teología lo hice en Inglaterra. También eso fue un elemento muy enriquecedor. Conocer otra cultura, una cultura muy diferente de la italiana, la cultura inglesa. Pero claro, muy rica. Y a pesar del frío, de la niebla famosa de Inglaterra, de la lluvia, yo estaba en el lugar más seco de Inglaterra, el East England, y hubo solo 56 días de sol. Entonces, todo era muy diferente. Y claro, eso, mucho sufrimiento, porque además de la clase de teología, tenía que aprender el inglés. Para eso había ido a hacer este año. Pero grande riqueza también desde allí. Luego del sacerdocio, 2 años de teología en la Universidad Pontificia. Y aquí una riqueza general que yo siento en mi vida es haber estudiado el curso pasivo de teología antes del Vaticano II, Concilio Vaticano II, 1960, 63, 65, 62, 65. La teología, digamos, pasiva, los 4 años para el sacerdocio antes del concilio y los 2 años postgraduado después del concilio. Yo veía a los obispos que salían de San Pedro, la Basílica de San Pedro, después de la sesión
del concilio. Y sucedía que frecuentemente en la mañana se aprobaba un documento y por la tarde nosotros lo estudiábamos en la universidad. Una gran riqueza porque un pie en lo antiguo y un pie en lo nuevo de la teología, una nueva visión teológica. Eso para mí fue una gran riqueza. También socialmente, el hecho de que históricamente yo de niño conocí la Segunda Guerra Mundial. Claro, para mí, en el campo donde no había peligro porque estábamos lejos de la grandes carreteras donde pasaban los alemanes que se retiraban hacia Alemania y presionados por los aliados. Es cierto, pasaban los bombarderos, 100, 200 aviones bombarderos que iban a bombardear las ciudades industriales precisamente para debilitar también el ejército alemán. A 50 kilómetros pasaban estos aviones con la artillería que disparaba contra ellos. Para nosotros los niños, yo tenía 8 o 9 años, era un espectáculo. Incluso los duelos aéreos entre casas alemanes e ingleses. Solo que no sabíamos el peligro. Mi papá corría a agarrarnos, a llevarnos dentro porque las esquilas nos podían matar. Entonces, también en el campo histórico, social, pude tener esta riqueza de vivir asomado a la Segunda Guerra Mundial, saber qué significaba eso, y después conocer qué era la Segunda Guerra Mundial, qué significaba para el mundo la Segunda Guerra Mundial. Y luego oír que los presidentes, 3 presidentes de Europa, se reunían para establecer algo que impidiera absolutamente la guerra entre las naciones europeas. Estaban haciendo Europa unida. Ahora son más de 50 años, pero los pasos se han dado muy grandes si uno piensa qué significa eso, ¿verdad? Desde naciones que estaban en guerra la una contra la otra, a hacer la unión, la unificación. Bueno, toda esa riqueza yo la iba recogiendo. De manera que cuando después de 10 años de vida sacerdotal, vida de fraile en Italia, decidí ir misionero a Nicaragua y fui enviado a Nicaragua, a Centroamérica. Toda esa riqueza cultural e histórica, humana, fue para mí un instrumento muy importante para poder comprender lo que estaba pasando en Centroamérica. Y por cierto que estaba pasando algo extraordinario. Yo pude meterme en esta historia enriquecido por esa experiencia histórica, teológica, cultural, de la cual acabo de hablar, con una cierta facilidad. También porque la cultura centroamericana está muy cerca de la cultura italiana, muy cerca. Yo no he sentido ningún choque, por decirlo así, ¿verdad? Entonces pude meterme con facilidad en la cultura y en lo que estaba pasando de extraordinario, de dramático dentro de esta cultura. Y claro, lo que había aprendido
me sirvió para poder ayudar en los trabajos que me estaban dando al interno de la provincia franciscana, de los frailes, cuando tuve que estar al frente de los seminarios post-novicios, entonces donde estaban jóvenes que estudiaban filosofía y teología después. Y todo eso me ayudó. Y yo agradezco al Señor de haberme hecho tener la experiencia que ahora ya es la mayor parte de mi vida que he pasado en Centroamérica, porque me parece, yo lo digo así, me parece que si hubiese quedado en Italia, no habría podido entender el Evangelio como lo he entendido en Centroamérica. Gracias, centroamericanos. Esta cargadora no se puede quitar. ¿Se puede quitar? Sí, me asusta. Entonces, ¿todo bien? Todo bien. Todo bien. Muy interesante, Fray. Eso. ¿Se entendió bien la historia? Fray. Perfectamente bien. Muy linda, Fray. Y gracias por estar con nosotros. Excelente, Fray. Me alegra. Y sobre todo para los que se están integrando nuevos, eso les ayuda a entender precisamente lo nuevo de la imagen de Dios. Porque ellos sin esta experiencia pasada, sea desde el campo y luego las varias experiencias, no habría podido entender lo que entendí. Sobre todo. Fray Mauro, Sí. su historia es una historia que comienza con naturalidad y ahora en la actualidad y ya mañana será una historia sobrenatural. Porque usted está haciendo algo extraordinario, Fray. Por lo que yo me atrevo a sugerirle que debe escribir muchos libros, porque lo suyo es una enseñanza doctrinal, catequética, que es lo que estamos necesitando. Así que a escribir varios libros, Fray. ¿De acuerdo? Ya son 7. Tal vez esto de la infancia podría ser una buena introducción, pero yo creo que hay ya algo en los varios libros. Pero gracias por la sugerencia y vamos a ver si los años son suficientes, los que quedan, y si la fortaleza, la buena salud sigue. Eso le pedimos mucho. Y agradecemos. Mire, quiero aprovechar este momento para agradecer a Carlitos, a su esposa, a su familia, por ese apoyo tan fuerte, tan grande que está dándole. Bueno, que el Señor le bendiga enormemente. Y a usted que le dé mucha salud y más sabiduría. Sí, yo a veces pienso que sí, hay muchas cosas interesantes y tal vez un poco más que interesantes de profundidad. Pero inmediatamente me viene la idea, ¿y quién cree que eres? Entonces casi me viene de reír. Pero en los momentos serios
entiendo lo que dices, Miriam. Entiendo. Y gracias. Voy a ver qué algo más podré hacer. Claro. Gracias, Fray. Porque Entonces, todo esto también se necesita dentro de las familias, porque es muy bueno conocer su historia, ¿verdad? Y también es una buena invitación para nosotros los padres, ayudar a nuestros hijos, ¿verdad? Darles ese apoyo, brindarles ese apoyo que necesitan siempre. Gracias, Fray, por compartir con nosotros. sí, tenemos que cerrar, ¿verdad? Gracias y recuerden, mañana en la noche. Luego, las otras semanas son siempre 3 días, 3 noches, lunes, martes y miércoles. Ahora empezamos el martes porque así habíamos dicho al inicio. Pero hoy ya terminamos, mañana, miércoles, y luego nos veremos la otra semana, el lunes. ¿Se ha entendido? De toda manera, ustedes pueden siempre mandar WhatsApp. Chao, buenas noches, les doy la bendición. Buenas noches. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Amén. Muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Vuelva a ustedes su mirada misericordiosa y les conceda la paz. Amén. Amén. Señor les bendiga en el nombre del Padre, Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Buenas noches a Buenas todos. noches. Buenas noches, Fray. Buenas Muchas noches a todos. gracias.